Capítulo 12, el siglo VI, antes de nuestra era. En la sesión anterior habíamos visto los finales del siglo VII, habíamos visto la gran revolución que se produce en Grecia durante el siglo VII, y habíamos visto tremendos cambios culturales, económicos, políticos y religiosos que ya estaban en ciernes en el discurso de Homero, en la Odisea, pero que ya vemos en toda su magnitud en Hesíodo, y que finalmente, cuando llegamos a Solón, estamos ante un verdadero problema de enfrentamiento de clases en la mayor parte de la Hélade. Pues bien, vamos a ver ahora en este capítulo esta revolución del siglo VII, cómo culmina en el siglo VI en la configuración no solamente de un marco cultural, sino de dos modelos que van a ser hegemónicos durante los siglos siguientes: el modelo ateniense y el modelo espartano. ¿Vale? Los dos grandes imaginarios en los que el mundo griego se miraba entonces y se ha seguido mirando con posterioridad y hasta hoy a lo largo de la historia. Estamos en la página 275 del texto, es capítulo 12. Si lo tenéis todos delante, comenzamos la lectura. Sara, por favor, adelante. El siglo VI antes de nuestra era. El siglo VI antes de nuestra era fue un periodo de abundancia y relativa calma después de las presiones y las tensiones de la época de la Revolución. Las formas plásticas y arquitectónicas se elaboraron más a fondo y produjeron obras que pusieron de relieve las altas cualidades del estilo arcaico. Las salvajes fantasías de la cerámica protoática cedieron su puesto a las equilibradas vasijas atenienses de figuras negras que empezaban a conquistar el mercado mediterráneo, y por todo el mundo griego se difundían la lírica y otros géneros de poesía. Pero el testimonio más significativo de la extraordinaria libertad del mundo griego fue la aparición del primer pensamiento filosófico. Detente un momentito, Sara. Nos dice el autor, dice, en este siglo VI, que fue un periodo de relativa abundancia y tranquilidad, recordemos que están muy lejos todavía las guerras con Persia, las tensiones sociales y políticas del siglo anterior pues parecen en cierta medida canalizadas, ¿no?, a través de las formas políticas que en la Hélade se fueron dando. Pero estas tensiones y esta evolución del mundo del siglo VII también se puede ver, nos dice el autor, en el arte, en la literatura, en la poesía, y por supuesto, lo veremos más adelante, en pocos decenios más, en el mundo filosófico. Pero pone un ejemplo que me gustaría no pasar por alto, el ejemplo de las vasijas atenienses de figuras negras. Habíamos visto la cerámica protoática, habíamos visto mucho antes la geométrica y la protogeométrica, habíamos visto la corintia, habíamos visto alguna cerámica con formas orientalizantes, pero lo que vamos a ver a partir de ahora, sobre todo en el Ática, es una verdadera revolución en el arte de la cerámica y una revolución estilística que en su siguiente fase, las figuras rojas, alcanzará su forma definitiva, la forma canónica que nos ha llegado hasta ahora. Voy a compartir pantalla con vosotras para que veáis algún ejemplo de esta cerámica. Aquí tenemos un ejemplo de esta cerámica de figuras negras. En este caso es siglo VI, pero siglo VI al finales, estamos en el 520, 510, de un alfarero Nicóstenes. Observaréis que a partir de ahora la mayor parte de estas obras de arte tienen nombre y apellido. Interesante. Esto es muy interesante. Hasta ahora el arte ha sido siempre algo Anónimo. anónimo, ¿no? En cambio ahora ya estamos ante obras
ante obras muchas veces inclusive firmadas, ¿no? Obras inclusive firmadas. Mirad qué maravilla de estilización en la figura, y no solamente en la figura, en los colores, en el contorno. ¿De qué año es esto, Jorge? Perdón. Según la gráfica, 520-510. Gracias. ¿Vale? Estamos todavía al final del mundo arcaico, ¿vale? Al final del mundo arcaico. Aquí tenemos otra ánfora de otro artista muy conocido en la época, del 540, un señor que se llamaba Exequias. Aquí tenemos a Aquiles y a Ajax jugando en ese juego de mesa que habíamos visto, que parece ser que es de dados, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Esto Precioso. si pudierais asaltar el museo y llevaros algo, os lo llevaríais. Si ya se os ve la cara, la mirada. Esto es un espectáculo, un espectáculo. Mirad qué leones. Esto es del 560. Ajax, esta es una escena de la Ilíada, ¿no? Es decir, Ajax preparando la espada para suicidarse. Poniendo la espada en el suelo, ¿no? Para arrojarse contra la espada y suicidarse. Mirad donde él deposita el escudo, el casco en un costado, ¿no? Está la escena perfectamente representada en el vaso. Mirad qué escena, con qué movimiento. En este caso es Cadmo, el mitológico Cadmo, luchando contra el dragón. 560. Qué colores, ¿eh? Veis que aquí las figuras no son negras, están rojas, estamos a mitad de camino, digamos, hay una transición, ¿no? Entre un tipo de cerámica y la siguiente, ¿no? Las técnicas cerámicas no son compartimentos estancos, ¿no? Son una transición geográfica y temporal. Mirad qué belleza. Mirad el jabalí. En este caso, otra escena mitológica, como suelen ser las que hay en las vasijas, ¿no? La caza del jabalí de Calidón, en la que Artemisa ha enviado al jabalí, quiero recordar, como castigo, porque la gente se portaba mal, no hacía los sacrificios adecuados, y entonces varios héroes tienen que hacerle frente, ¿no? Al jabalí. Por cierto, uno de los héroes será una mujer, en este caso, ¿no? Atalanta. Lo veremos más adelante. Mirad con qué, pese a lo esquemático del diseño, con qué elegancia está expresado el dramatismo, el movimiento, el gesto de los animales y de las personas, ¿no? Una copa de 540, con una escena también de combate. Aquí tenemos una escena completamente mundana, ¿no? En este caso, la cosecha, una cosecha de aceitunas, ¿no? Igual que se podría hacer ahora en cualquier pueblo de Jaén, o en cualquier pueblo de Valencia, o en cualquier pueblo andaluz, ¿no? O extremeño. Es decir, se echan unas mantas en el suelo y se varea el olivo, y la gente pues recogiendo abajo. Y sonó. arriba también hay uno, ¿eh? Y arriba hay uno, sí, arriba siempre está el más pequeñito de todos, ¿no? En lo alto del olivo, pegándole el meneo,
¿no? Y veis que son hombres. No, Sí. acá hay una mujer, ¿no? No, son hombres lo que tenemos ahí. Tiene un Es el culo. gorrito. Bueno, la de arriba no lo sé. El que está arriba del todo no alcanzo a verlo. Los tres de abajo son hombres. Es cierto, tiene barba, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero aparte de la barba es el gorrito. El gorrito ese Ah, es muy característico, ¿no? Mirad qué belleza. Aquí tenemos a Dioniso, del que hablamos la semana pasada, ¿no? Aquí tenemos a Dioniso con unas ménades. Una de ellas lleva una liebre cogida por las orejas, ¿no? Ujú. Lleva la liebre cogida. Otra escena de combate. Aquí veis otra vez una mezcla de negro y rojo. Negro, rojo y verde también. Sí, bueno, vete a saber también la fotografía. Habría que ver claro, no tenemos la pieza El original. original. Claro, esto exige que hagamos un viaje a París, que nos alojemos ahí en el Haussmann y que vayamos al Louvre. En el Museo Arqueológico de Madrid hay muchas cosas también. ¿eh? Sí, también hay muchas. Bueno, esta pieza concretamente está en el Louvre. Aquí tenemos un plato también firmado por Exequias. En este caso es Dioniso dice reclinado sobre una nave de la que brotan vides. Ah, qué lindo. ¿Eh? Ujú. Y el barquito está rodeado de delfines, ¿no? Sí, parece ser que es un delfín. Un símbolo de prosperidad, de creación, ¿no? Que es lo que nos está representando Dionisio en este magnífico plato de Exequias. Aquí tenemos la firma de Exequias. Ujú. Lo que pone ahí es Exequias lo hizo, Exequias e poese, ¿no? Exequias lo hizo, nos pone, poese, ¿no? Ujú. Exequias aquí, poese, ¿no? Es la manera de firmar, digamos, de este artista. Aquí tenemos otro ejemplo magnífico, en este caso Heracles. Esta obra es del 560. Mm. Aquí Heracles con Atenea. Aquí tenemos un jinete con un zarcillo que le crece en la cabeza. Nos dice, a ver si alcanzo a ver el texto. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí está. Qué elegancia. Qué elegancia el caballito, ¿no? Y el jinete también, ¿eh? Y el jinete. Casi uno diría es egipcio, ¿no? Tiene esa elegancia, esa finura. Pero bueno, seguramente ya estamos ante una contaminación por todo el Mediterráneo, ¿no? En la que los artistas van tomando representaciones e ideas unos de otros, ¿no? ¿Qué es el hombre volando ahí? El ángel. No sé ¿Esto de qué. aquí? ¿Esto de aquí? Sí, con el Detrás del jinete. Es un zarcillo, es una... este que está... Sí, sí, ¿qué tiene en las manos? Ni idea, pero todo parece indicar que es un daimón, que es un ángel, hoy diríamos un Marcelo cualquiera, ¿no? Que está alrededor de él. Yo decía con respecto a la forma, es mucho más definida y más perfecta que la egipcia. La egipcia tiene rasgos, sobre todo en los pies, en las manos. Fíjate lo que es la parte
de la musculatura en el pecho, está muy definido, mucho Muy más definido. definido. Este hizo mucho gimnasio, ha hecho este muchacho. Me parece que sí, mucha pesa. No, Mucho pero gimnasio. también el pecho tiene mucho relieve, no es Sí. plano como los egipcios. No, efectivamente. Los egipcios nunca salieron del formalismo Sí, Mm, correcto. en el que ellos claro que sabían hacerlo, faltaría más, ¿no? Sí, pero digamos, ellos estaban anclados en un formalismo milenario, ¿no? Que los griegos están rompiendo, ¿no? Los griegos están saliendo de esa rigidez estética, ¿no? Dime, Jorge, ¿para qué servían todas estas cosas y dónde las encontraron? Lo decíamos en las sesiones anteriores, la mayor parte de estos objetos son objetos suntuarios y funerarios. Sí, de lujo. No, Ah, esto ya. no forma parte de la vajilla cotidiana del 99% de los griegos, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, estos son objetos suntuarios y justamente han llegado hasta nosotros, la mayor parte de ellos, En las porque tumbas. al estar guardados bajo tierra, bueno, pues han aguantado El tiempo. el tiempo, ¿no? Si hubieran sido utilizados, habrían sido destruidos en 1 o 2 generaciones, ¿no? Sí. Creo que, aunque luego de eso nos hablará José, luego, creo que en algunos lugares especiales, como Pompeya y todo esto, se han podido rescatar algunas cosas más del uso cotidiano por la tremenda catástrofe, ¿no? mm. que- Dime, ¿viajaban por el mundo estas cosas? ¿Las vendían? por todo el mundo, por todo el mundo. La cerámica griega la podemos encontrar desde la India hasta las Islas Británicas, repartida por todo el mundo. Interesante, ¿no? El comercio, primero con los fenicios, luego los etruscos, cartagineses y griegos, hizo que el intercambio de mercancías fluyera a lo largo de todo el Mediterráneo y a lo largo de todo el espacio cultural de los imperios respectivos, ¿no? Por eso hemos podido recuperar a veces cosas que no están en Grecia, ¿no? Sino que son vasijas griegas que a lo mejor están en España o están en Francia o están en Túnez, ¿vale? Es decir, porque precisamente el comercio, bueno, pues las llevó de un sitio para otro. José, ¿Por qué te parece que antes no firmaban y ahora firmaban? bueno, pues seguramente el desarrollo político y social al que estamos asistiendo ha sacado al ser humano de la masa amorfa de la comunidad Anónimo. y empieza a aparecer una individualidad dentro del grupo y un orgullo por las obras de cada uno que antes estaban recluidas a la mera artesanía de uso. Y ahora la aparición de objetos suntuarios que no forman parte del culto sacerdotal, que no están monopolizados ni por el culto sacerdotal ni por una casta dirigente, bueno, pues hace que cualquier burgués, cualquier comerciante diga, oye, yo también quiero tener una vasija como esa, ¿no? Yo también quiero tener una tumba como esa. En otro tipo de sociedades más cerradas o más estratificadas, eso no sería posible. El mundo griego está iniciando un camino de individualidad, de pensamiento libre, de formas artísticas libres, que entre otras cosas le pone nombre y apellido al pensamiento, a la manifestación artística, a la obra política. De los siglos anteriores no tenemos nombres. De estos siglos conocemos quién propuso la ley, quién organizó determinada campaña militar. Tenemos los nombres de esas personas. Y no son reyes, que es lo importante. Porque claro que de Oriente Medio
tenemos los nombres de Nabucodonosor, ya sí, pero los 4 generales que estaban debajo de eso nadie sabe nada, ¿no? En este caso es el ciudadano que asume su responsabilidad política, militar, la que le corresponde en cada momento, y tiene nombre y apellido. Dentro del grupo, su pertenencia al grupo es ineludible, pero tiene nombre y apellido, ¿no? Mejor dicho en sus términos, tiene nombre y gen, tiene nombre y pertenece a un clan, a una familia o a un pueblo, ¿no? ¿Vale? José, te quería preguntar, en Pompeya, por ejemplo, ¿se encontró, hay restos cerámicos y cosas así que no sean propiamente de enterramiento? Sí, sí, en Pompeya, en Herculano, que sufrieron la erupción del Vesubio, y entonces el cataclismo natural, digamos, fosilizó el momento en el que se produjo ese fenómeno, ¿no? Con todos los útiles que tenían Claro, con todo lo que había en ese momento en las casas, en las calles, y claro, eso nos ha permitido traer una fotografía bastante real de toda la cerámica, en este caso, que usaban. Usaban una cerámica, como estabas diciendo, doméstica, diferente para el uso cotidiano, y luego había una cerámica que era ornamental, lógicamente, que tenía carácter o bien para demostrar el estatus social del individuo, de la familia, o bien pues para reforzar algún elemento de carácter religioso, ¿no? Es decir, si la familia tenía una especial advocación hacia un dios o una diosa en concreto, pues hemos encontrado, ¿no? Alusiones en las representaciones cerámicas que ellos, bueno, no solo cerámicas, escultóricas, pictóricas, etcétera, que esas familias podían tener dentro de la casa, porque estamos hablando de un mundo politeísta y de una escala de dioses mayores, menores, los dioses lares, los dioses penates. Entonces, hay de la cerámica, digamos, de lujo, de la cerámica simbólica, de la cerámica de prestigio y de la cerámica doméstica. Hay de las dos. Claro. Se están encontrando constantemente restos en las casas de Pompeya y de Herculano. Claro, muy bien, muy bien. Muchas gracias, José. Bien, sigamos viendo ejemplos. Aquí mirad qué hermosa, aquí tenemos otra pieza. Esta es del 570, 575, mirad qué belleza, en este caso combinación de colores, ¿no? En diferentes tonos de ocre, diferentes tonos de rojo, ¿no? Qué absoluta belleza. Supongo que usaban el torno para hacer la cerámica, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Porque en América nunca se usó el torno. Ah, ¿no? ¿Se hacía a mano sin girar la pieza? Sí, con choricitos todo. Mira, no sabía yo qué interesante. No, el torno lo introdujeron los españoles, como los telares también, ¿no? A pedal. Sí. Y la rueca también, supongo. Sí. Aquí en esta imagen tenemos a Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor, ¿no? Cierto, ahí está. Sí. Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor, efectivamente. Aquí tenemos la firma de un señor Sófilos. Sófilos. Aquí dice Sófilos Megrafsen. Sófilos me pintó. Cuando nosotros utilizamos la palabra grafía, ¿no? Vemos aquí la raíz Y, ¿no? Sófilos me pintó. Qué bonito. Sí. Es que hasta en cosas tan sencillas como es esto, por ejemplo, un yelmo, ¿no?
es la maravillosa precisión del dibujo y el volumen que tiene. No es una figura plana lo que estamos viendo, ¿no? Es una figura con un volumen magnífico, ¿no? En este caso el yermo. Aquí tenemos a Tideo, otra escena mítica, a Tideo dispuesto ahí para matar a Ismene. No sé cuándo hablábamos el otro día, creo que era sobre los sacrificios humanos, si los sacrificios eran o no eran. Los griegos tenían claro que en algún momento los sacrificios se habían hecho, ¿vale? Y se habían hecho en todo el arco mediterráneo, no solamente en Grecia, ¿no? Las palabras, ¿no sabes lo que son? Que están ahí marcadas. Seguramente lo que está diciendo, pero no me lo quiero inventar, no me lo quiero inventar. Lo miro con cuidado y te digo, ¿vale? Miro con cuidado y te digo. Seguramente es una referencia a la imagen, Sí. a la acción. Ay, que este está más destrozado, ¿no? Claro, este es un ejemplo, digamos, del problema, ¿no? Es decir, aquí tenemos una reconstrucción, fijaos qué maravilla lo que debió ser este jarrón Estos caballitos. estando en condiciones, ¿no? Qué maravilla de dibujo. Pero claro, es todo a cachitos, es un gigantesco rompecabezas que los arqueólogos tienen que ir luego montando piecita a piecita y no equivocarse en la que toca, ¿no? En este caso estamos con una pieza muy importante, es una pieza decisoria dentro del mundo de la arqueología, que es el vaso de François. Este vaso que está en el Museo de Firenze, ahora veremos un montón de imágenes con respecto a distintas partes de la pieza, ¿no? Mirad qué nivel de detalle. Precioso. Pero fijaros hasta el pelo de los caballos, las patas, la musculatura. Daos cuenta la escala a la que está el miniaturismo. Esta es la pieza, ¿vale? Esta es la pieza. Aquí arriba tenemos la casa del jabalí que habíamos visto antes, ¿vale? Que claro, que la vemos agrandada y parece que es una figura enorme, ¿no? Es decir, pero es que es algo pequeñísimo, ¿no? Lo mismo todas estas figurillas, ¿no? Que seguimos con el vaso de François, la boda, el cuerpo de Aquiles. Una danza, ¿no? Sí, son bailarinas, Mm. son bailarinas que están, y seguramente las palabras que están ahí dibujadas, lo que pasa es que habría que Los nombres, ¿no? mirarlo, claro, los nombres de Mm. ellas. Mirad qué belleza de diseño. Pero es todo, hasta el asa, el trabajo del asa es de un nivel de detallismo que realmente impacta, ¿no? Impacta desde luego yo ya no podría hacer esto sin lupa, ¿no? El que hizo esto veía bien, ¿eh? Veía bien. Y tenía mucho tiempo. Y tenía todo el tiempo del mundo. No pensaba que tenía que ganar tanto por día para pagar la No. hipoteca. Esto no es una mercancía, no. Esto es algo que se hace por honor, por prestigio, por placer, por orgullo. Es otro concepto. Es como cuando uno ve el templo de Karnak, ¿no? Sí. O sea, esa precisión de las pilastras. Eso no lo puedes subcontratar a una colla de estructurista.
Eso no se puede hacer. Eso solamente se puede hacer cuando tienes los milenios por delante y te da exactamente igual lo que vayas a tardar en hacerlo, ¿no? Mirad qué belleza de detalles. Estamos ante los pequeñísimos detalles ornamentales de la pieza. Aquí estamos con el... Este vaso en el museo lo presentan como un compendio de la mitología griega, ¿no? En este vaso está recogido pues, la mayor parte de las escenas importantes, ¿no? Mira, aquí tenemos, ¿ves? Aquí están los nombres de algunos. En este caso, Diomedes. ¿Os acordáis de Diomedes? El que se intercambia la coraza con el enemigo troyano porque se reconocen que sus padres se habían dado cobijo mutuamente en sus casas, ¿no? Bueno, pues aquí nos está diciendo que este personaje, en este caso, es Diomedes. Claro, la vasija está destrozada. Yo me imagino cuando la encontraron serían un montón de cachitos. Fijaos, este es el lateral de un asa. Sí. El lateral de un asa. Mirad qué nivel de detalle. Qué nivel de detalle hay en este lugar tan fuera del centro, ¿no? de la pieza. Yo me pregunto, Jorge, cómo lo hacían. Primero cocinaban la cosa en barro, en el horno, después lo sacaban y lo pintaban y después de nuevo al horno. Seguramente Lengua doble cocción. que se rompa la pieza en el horno, lo que pasa a veces, ¿no? Claro, doble cocción, claro, o triple cocción, a lo mejor varias cocciones según Sí. la capa de pintura que se está... Debía de ser un aperfeccionamiento de hornos que tenían también, ¿no? La figura anterior que pasaste, como de una mujer, me hizo acordar a los cuadros de Klimt, ¿no? Esta zona del vestido largo. ¿Cuál? ¿Qué figura? Sí. Esta de Aquí aquí. arriba, este pedazo, no lo marcas ahí. La de los dos animales a los lados. Sí, que parece que salen unos brazos. Esa es Sí. la vestimenta. A mí también me ha recordado por la vestimenta. Ah, sí, también, ¿has visto? Sí. Lo primero que vi, digo, pero esto parece un cuadro de Klimt. Porque parecen las túnicas que él representaba y como Sí. llevaban esos dibujos repetitivos, Y los efectivamente, igual se basó en repetitivos, esto. geométricos, ¿no? Sí. Y la forma de abrir los brazos, sí. Sí. Bueno. Incluso parece dorado. Sí, también. Sí, a mí Sí. también me ha recordado, sí. Y Aquí. salen los brazos, sí, no, increíble, increíble. Sí. Increíble, sí. Es una pieza... Hay que pensar que hay un cambio, digamos, en el finales del 19 y principios del 20, en la pintura hay un cambio un poco de modelos. Se ha hecho mucho historicismo en el siglo XIX en pintura, pero cuando comienza el siglo XX, muchos pintores empiezan a mirar, por influencia del orientalismo, a mirar a otros sitios, a otros lugares en los que el arte no se había fijado, sobre todo el arte occidental, ¿no? El arte europeo. Entonces, uno de los lugares donde empiezan a copiar es en la cultura grecolatina. Es decir, que esos pintores repitan un cierto modelo, un cierto prototipo clásico, no es extraño, porque para ellos era, dentro de esa mentalidad orientalizante, antigua, exótica, la cultura grecolatina revivía, es como una especie de segundo renacimiento, ¿no? Que aportaba modelos, igual que se hizo con Oriente, con Asia, ¿no? Con Japón y con China. Japón y China están muy presentes en el arte europeo occidental, especialmente a principios del siglo XX.
Y luego vendrá, y luego será África e Indonesia, ¿no? Oceanía. Luego serán, claro, entonces que eso tiene que ver ni más ni menos que con los imperialismos europeos. Es decir, a medida que esos imperialismos se van extendiendo por el mundo, van tomando contacto con esas civilizaciones, esas culturas, y van copiando elementos, no de una forma muy ordenada ni muy exacta, pero empiezan a copiar formas, ¿no? Pero no es tan raro que encontremos en el arte moderno, digamos, referencias. Claro, similitudes con esto. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Mirad la escena, Qué mirad trabajo. lo abigarrado de la escena naval, ¿no? Que en este caso nos está planteando el autor, ¿no? Es impresionante todo lo que el tipo mete encima del barquito, ¿no? ¿Te parece que era una sola persona que pintaba todo? Son obras en general, firmadas, muchas de estas, la mayor parte de estas. Entonces seguramente sería un taller en el que participarían, como en los talleres nuestros, ¿no? Del Renacimiento o de la Liga Hanseática, ¿no? Pero bueno, había un responsable, ¿no? Había una persona responsable de todo esto. Impresiona lo abigarrado del dibujo sin confusión. Están todos los elementos perfectamente definidos dentro del mogollón, ¿no? Es decir, están todos perfectamente... No sé lo que permitirá la ampliación de la imagen. Mira, es bastante buena, la imagen es bastante... Sí. Es bastante sólida, ¿no? Mirad las figuras que están sentadas, algunos que parece que están presos, detenidos, los otros que están de pie. Es un desembarco. Parece un desembarco. Porque las naves griegas, en contra de lo que se representa muchas veces en los libros y en las películas y tal, cuando llegaban a la orilla de la playa, lo hacían por la popa. Y entonces, porque la proa era mucho más complicado desencallar luego la nave. Entonces lo hacían por la popa, y si os fijáis en el resto de la imagen, están desembarcando los individuos, están saliendo de la nave. De hecho, el texto que pone arriba, aunque está en italiano, lo podemos más o menos interpretar, dice: atenienses enviados a Creta, lo veis aquí arriba, atenienses enviados a Creta como sacrificio para el Minotauro. Ah, claro. Esta es la escena en la que luego Teseo irá a ejecutar la venganza, es la escena en la que, según cuentan los atenienses, Creta, el Minotauro, el rey de Creta, les exigía, ¿cuántos eran? ¿10 vírgenes o 20 vírgenes? No me acuerdo cómo era. ¿No las veis sentadas en el...? Están sentadas ahí, efectivamente. Estas son, yo decía, eran cautivos, son cautivos, no son cautivos. Son mujeres sentadas, y los otros están, pues, acordando del padre del Minotauro, seguramente. Claro. Y las están desembarcando. Las están desembarcando, efectivamente. Aquí tenemos una escena mitológica, ¿no? de la fundación de Atenas, ¿no? Sabéis que Atenas comienza su historia a partir de cuando Teseo pues, se enfrenta al Minotauro, ¿no? Y le mata, y entonces gana la libertad para el pueblo ateniense. Que seguramente, y ahora viene el cuñado Jorge a dar explicaciones. Seguramente ese mito del Minotauro esté haciendo referencia a una etapa
micénica, a una etapa micénica en la que seguramente los pueblos continentales tenían que pagar tributo al poderío micénico, y ellos lo estaban viviendo como si fuera pues un atraco, ¿no? Del que hay que defenderse. Y seguramente los atenienses vivieron el fin de Micenas como el fin justamente de esa opresión, y lo transformaron en este mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? El cuñado habla. Otra imagen. Aquí tenemos otra imagen magnífica también, de gran detalle. Otro detalle del asa. Mirad, en este caso La puerta, ¿no? es la puerta, ¿no? Son soldados o protegiendo o saliendo o entrando de una puerta, en este caso corredera, ¿no? Es una Interesante. puerta corredera. A lo mejor era el baño de... No, el baño que tenían en la muralla, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una recreación hecha por un dibujante, con todas, digamos, o buena parte, digamos, de los dibujos recuperados, ¿no? Por tiras, ¿no? Representados por tiras. Y aquí casi nada, ¿no? Menudo diseño. Esto es el fondo, no es un plato, ¿eh? Oh, no, sí, Es el fondo de una copa, sí, lógico. ¿vale? Para que el señor que está bebiendo pueda disfrutarlo, ¿no? El fondo de una copa. En este caso, Zeus con un águila. Y en este caso, el pintor también tiene nombre. Es el señor Naucratis en el 560. O Naucratis a lo mejor es la población. Esto tengo que investigarlo. Porque Naucratis es el nombre también de una población. Entonces hay que ver si es el nombre de la población o es el nombre del pintor. Bien. Como veis, y todavía no hemos llegado a la cerámica a la que vosotros queréis ver, ¿eh? Cuenta, José. No, que quería comentar una cosa, y era que en relación a la popularidad de la cerámica griega en el Mediterráneo, que sin duda alguna era el producto de lujo más comprado y por tanto el que exportaban más los griegos. Aparte de la belleza y la calidad de las piezas, que yo creo que es evidente que era un elemento, eran comprados por las élites de los diferentes pueblos que habitaban el Mediterráneo occidental y oriental, y aparte de la influencia, antes hablábamos de la relación con el arte egipcio, los griegos construyen su cerámica a partir de influencias. Yo creo que aquí hay mucha influencia del área mesopotámica y del área mediterránea oriental, clarísimamente. Pero hay un factor que es de carácter político y es la guerra. Es decir, el mercenariado griego era habitual desde el siglo VIII antes de nuestra era. Y entonces había mercenarios griegos prácticamente en todo el Mediterráneo, incluida Iberia, la península ibérica, sobre todo en el Mediterráneo oriental, pero también, por supuesto, en la Magna Grecia, en Italia, en Sicilia, en Córcega, etc. Y entonces es probable, esto es un debate, pero porque se ha preguntado muchas veces por qué era tan famosa la cerámica griega y por qué se compraba tanto, ¿no? Es probable que el conocimiento de la cerámica griega no viniera solo de la mano de los comerciantes,
sino viniera de la mano de los soldados mercenarios griegos que estaban en diferentes momentos y en los diferentes lugares peleando por una paga. Es decir, que el mercenario cuando llegaba no solo llevaba armas, llevaba costumbres, llevaba objetos, y eso llamaba la atención. Y entonces yo tengo un primo, yo tengo un cuñado y que tiene un taller, y entonces es probable que tuviera una parte de responsabilidad en esa expansión, porque el fenómeno militar fue muy antiguo. Claro. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué podía exportar Grecia a todo el Mediterráneo? Porque agricultura no. Es decir, es verdad que el olivo y la vid se expandieron desde Oriente hasta Occidente, pero la actividad fundamental de los griegos no era vender vino o vender aceite. Entre otras cosas porque el territorio que tenían no daba para eso, ¿no? La producción no daba para eso. Entonces tuvieron que especializarse, es decir, esto es un reflejo de una especialización económica en un sector que no tenía, digamos, muchos competidores. Se especializaron, lo hicieron muy bien y era algo que efectivamente la gente compraba con gusto. Claro. Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente, los griegos poco pobrecitos tenían para exportar, ¿no? Su materia prima, luego la veremos, como decía José, el aceite, el vino griego debía ser algo tan malo, tan malo, tan malo, que lo tenían que mezclar con agua y con miel y con cosas así para poder tomar, porque aquello sería veneno, ¿no? El aceite, en cambio, sería muy bueno, efectivamente, pero bueno, aceite había en todos lados, claro, sí, no era precisamente un artículo que pudiera exportarse en grandes cantidades, ¿no? Muy bien, continuamos con la lectura. Nos decía Sara que el testimonio más significativo de esta extraordinaria libertad del mundo griego, acordaos de poner los micros en silencio, era, bueno, pues no solamente esta manifestación artística, sino también lo que va a aparecer ahora, este mundo nuevo filosófico. Continúa, Sara, por favor. Las fuerzas sociales, económicas y políticas que habían causado ya grandes cambios en la época anterior estaban actuando aún. Muchos de los cultos de que hablamos en el capítulo precedente se popularizaron en especial en el siglo VI antes de nuestra era, y la organización política del mundo egeo tuvo un desarrollo muy significativo. En el año 500 antes de nuestra era, Atenas y Esparta habían desarrollado ya sus concepciones diametralmente opuestas respecto al gobierno interno y respecto a las relaciones con los estados extranjeros, concepciones que serán características distintivas y constantes de ambos estados. En aquella época, Esparta era el estado más fuerte de Grecia, pero Atenas estaba en rápida ascensión. Además de estos dos estados, otras muchas ciudades-estado tuvieron su papel en la compleja interacción de la historia egea, que ahora empezó a tener un desarrollo más continuo. En el extranjero, los estados griegos del Mediterráneo occidental se vieron envueltos en guerras con los fenicios y los etruscos, mientras que los de la costa de Asia Menor quedaron sometidos primero a Lidia y después a Persia. El periodo arcaico es la última fase de la historia griega en la que la cuenca egea vivió aislada. Después entraron en juego Persia, Macedonia y por último Roma. Detente un momentito, repasemos este último párrafo, ¿vale? Dice, en este paso del siglo VII al siglo VI va a ser seguramente el último momento en el que este mundo goce de lo que habíamos visto la semana pasada, de este privilegio de esa relativa independencia, ¿vale? Con respecto a las grandes potencias regionales que están operando. A partir de ahora, los estados griegos, dice, en la zona occidental, la zona de la Magna Grecia, Francia, España, ¿no? Grecia va a tener que batirse con dos grandes competidores, ¿no? Primero los fenicios, luego los etruscos.
los etruscos que están instalados en la península itálica y los fenicios, que recordemos, desde 300 años o 400 o 500 años antes, dominan todo el Mediterráneo occidental. Son los grandes comerciantes, los grandes navegantes del Mediterráneo. Pues bien, esos son a los que va a tener que enfrentarse cada colonia griega allí donde quiera instalarse, con etruscos, si es en la península itálica, o con fenicios en el resto del Mediterráneo. Y en la otra costa, que recordemos que después de los pueblos del mar, los grandes imperios de la región habían quedado de capa caída, los hititas habían desaparecido, tal. Bueno, pero ahí aparecen Asiria más o menos está aguantando el tirón, aunque tiene sus propios problemas, que no son pocos, y Lidia es el gran reino que está gestionando la península de Anatolia. Y como gran reino que está gestionando la península de Anatolia, controla o somete a tributo cuando puede a todas las ciudades comerciales de la costa, como son todas las ciudades griegas que están en la costa jonia. Y los griegos, que están ahí en contacto con los lidios a través de la costa jonia, bueno, pues primero estarán en contacto con los lidios, pero cuando Lidia caiga en manos de los persas, en manos de Ciro, el contacto será directamente con el mundo persa. Y ese contacto con el mundo persa, del que ya nos contará José dentro de unas cuantas sesiones cómo fue, ese contacto con el mundo persa, bueno, cambiará la historia del mundo. Lisa y llanamente, cambiará la historia del mundo, ¿no? El choque de Grecia con Persia definirá toda nuestra historia posterior, ¿no? Al menos cuando decimos la historia del mundo, hablamos de nuestro pequeño mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Los chinos y los indios no pintaban nada en toda esta historia, ¿no? Es decir, pero para nosotros ese enfrentamiento entre Persia y Grecia, bueno, pues fue decisorio para el resto de la historia de toda nuestra civilización, ¿no? Dice, y en lo que queda, nos dice el autor, el periodo arcaico es la última fase de la historia griega en la que la cuenca egea vivió aislada. Después entraron en juego Persia, primero, Macedonia, después, recordemos, Alejandro Magno, y finalmente Roma. Gracias, Sara. Continúa, Alfonso. Vamos a ver ahora la evolución de Atenas. Evolución interna de Atenas. Adelante. La historia de Atenas en el siglo VII antes de nuestra era. A través de los siglos, la evolución de los estados griegos había pasado de los antiguos estados basados en simples comunidades tribales, que probablemente no diferían mucho entre sí, al menos en los siglos oscuros, a instituciones políticas cada vez más complejas, que variaban enormemente de una región a otra. En el 500 antes de nuestra era, existían en Grecia muchos tipos de estados que vivían unos junto a otros. Atenas, que puede considerarse como el más importante, fue quizá el estado más evolucionado y reveló tendencias democráticas, junto con intereses navales en ultramar. Para comprender esta insólita situación, debemos examinar brevemente la historia más antigua de Atenas. Respecto a la principal actividad económica de la Grecia más antigua, o sea, la agricultura de subsistencia, el Ática no era una región muy favorecida. Las lluvias no abundaban para cultivar el trigo, aunque bastaban para hacer prosperar la vid y el olivo. Los vientos estivales soplaban del nordeste ardientes y cargados de polvo. Eran mejores las posibilidades comerciales e industriales de la región. Como nos decía antes José, es que lo único que tenían los griegos era vid y olivo, y encima además los vientos eran tremendamente secos, ¿no? Lo mejor que podía hacer un griego era comerciar. Era lo mejor que podía ocurrirse, ¿no? Continúa, Alfonso. El Ática se encuentra cerca de las islas y de la llanura beocia y del Golfo Sarónico. Sus puertos eran seguros y poseía excelentes recursos naturales, una buena arcilla, el mármol del Pentélico y las minas de plata del Laurio. Y con la iglesia hemos topado. Sí, efectivamente. Sí. El Ática
que es la zona en la que está Atenas, la península en la que está Atenas, ¿no? Se encuentra en una posición privilegiada. Voy a compartir un mapa con vosotros. El Ática se encuentra en una posición privilegiada. Efectivamente, está, por un lado, en contacto directo con las islas, con el cinturón de islas que le une a Anatolia, ¿vale? Por otro lado, se encuentra en la unión de los dos golfos, el Golfo de Corinto, el Golfo de Lepanto al fondo, el Golfo de Corinto y el Golfo de Sarónica al sur, una posición absolutamente privilegiada, tan privilegiada que recordemos que Corinto intentará hacer un canal que una ambos golfos, y como no lo conseguirán, lo que harán será un camino de piedra, como vimos la semana pasada, para poder transportar los barcos de un sitio al otro, una proeza de la ingeniería de la época, ¿no? Atenas está en una posición muy importante con respecto a cualquier práctica comercial que se quiera hacer. Pero además de su posición geográfica, bueno, pues Atenas, el Ática, tiene muy buenas canteras de mármol, tiene muy buena arcilla para poder hacer una cerámica de gran calidad, y sobre todo, hijos míos, tiene las minas del Laurión. Las minas de plata más importantes de la región y que definirán la economía y la política ateniense durante muchísimo tiempo. Vamos a ver el artículo de las minas del Laurión, por favor. Alfonso, adelante. Las minas del Laurión. Las minas de Laurión son unas antiguas minas de cobre y plomo, pero principalmente conocidas por el metal de plata que producen. Muchos restos, pozos, galerías, talleres de superficie, aún marcan el paisaje del extremo sur de Ática, entre Tórico y el Cabo Unión, a unos 50 kilómetros al sur de Atenas, Grecia. Después de una fase prehistórica de explotación de galena de cobre y plata, data del periodo clásico una recuperación general de la explotación. Los atenienses desplegaron una energía espectacular e inventiva para aprovechar al máximo el mineral, afectando en particular a muchos esclavos. Esto contribuyó significativamente a la fortuna de la ciudad y fue un factor indudablemente decisivo en el establecimiento, a la escala del mundo egeo, de la talasocracia ateniense. El desarrollo de la moneda ateniense y su función como moneda de referencia en todo el mundo griego en ese momento también explican la riqueza de los depósitos explotados en Laurión, el primer hito importante en la historia de la extracción de plata. Reactivadas en el periodo romano, como se muestra por los restos de cerámica y restos de galerías de espeleología antiguas, las minas son abandonadas en el siglo I antes de nuestra era, para ser luego redescubiertas en 1860 y explotadas por sus residuos de plomo por compañías francesas y griegas, hasta 1977. Fijaos la importancia de las minas, ¿no? Que después de haber sido abandonadas con las técnicas de la época en el siglo I, volvieron otra vez a ponerse en marcha con el resto de los metales que todavía quedaban, dando satisfacción a las técnicas modernas del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Continúa, Alfonso. Según la datación reciente de restos de cerámica, mazos, roca sedimentaria volcánica, estas minas se explotan al menos desde fines del Neolítico Heládico antiguo, o alrededor del 3200 antes de nuestra era. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en 2012 en el lecho de roca geológica de mármoles y esquistos de la Acrópolis de Tóricos están en el proceso de actualización de un vasto laberinto de pozos, obras de construcción y galerías de la mina. Casi 5 kilómetros han sido objeto de un mapeo fotogramétrico en 4 años
que lo convierte en la red subterránea más grande explorada en esta parte del mundo Egeo, llamada Red Mitos. Los mineros, probablemente en su mayoría esclavos y probablemente muchas veces niños o adolescentes, porque la altura de las galerías generalmente no supera los 30 a 40 centímetros. Trabajaban allí bajo condiciones muy difíciles, en un aire caliente, más de 21 grados, y donde estaban con la tenue luz de las lámparas de aceite. A menudo excavar roca dura y sin oxígeno en el mineral de plata-plomo, la inhalación y la ingestión de polvo rico en plomo, fuente de envenenamiento por dicho metal. Galerías de 30 a 40 centímetros de altura. Mete miedo, ¿no? Las condiciones. La vida de los esclavos en las minas del Laurión, pues rara vez, la media estaba, digamos, en los 3 años. Leía también que en Potosí acostados trabajan. Claro. ¿No? Es Sí, espantoso. sí, sí. La vida de los esclavos también en las minas sudamericanas también fue similar. Sí, sí, era una matanza. La vida del esclavo no tenía No tenía valor. no tenía valor ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues que se gastara lo que fuera y ya está. Continúa Sales. El filón de Maronea y la ley naval de Temístocles. Qué linda palabra. El filón, perdón, Adelante, Sales. sí, el filón de Maronea y la ley naval de Temístocles, 483 antes de nuestra era. La explotación de las minas más sistemática a partir del fin del siglo VI antes de nuestra era, devino en el siglo V antes de nuestra era, una fuente importante de ingresos para los atenienses. La ciudad explotaba en esta época un nuevo filón particularmente rico, cerca de la población de Maronea, que contrariamente a los dos precedentes no apareció en la superficie, sino que se situaba en las profundidades del subsuelo ateniense, en el contacto beta común del esquisto inferior y del mármol inferior. El mineral presente en este tercer contacto precisaba, pues, de una explotación subterránea, extracción que fue intensa. Se han contado en la actualidad más de 1000 pozos y de 120 a 150 kilómetros de galerías datados en la época clásica. 120 a 150 kilómetros de galería. Qué horror. No sé si somos conscientes de las dimensiones del hormiguero que había ahí abajo, ¿no? Continúa, Sales. El conjunto de estos vestigios mineros cubren varias decenas de hectáreas. Este nuevo descubrimiento permitió al Estado ateniense disponer en la época de la Segunda Guerra Médica, en 483, de un ingreso excepcional de alrededor de 100 talentos, serían 600 dracmas, es decir, 2,5 toneladas de plata, cantidad de la que no se sabe si fue el resultado de la acumulación de los ingresos procedentes de uno o de varios años. En lugar de repartir esta plusvalía entre todos los ciudadanos, Temístocles propuso que las ganancias de la mina fueran confiadas a los atenienses más ricos de Atenas, para que se encargaran de hacer construir a su costa en 2 tramos anuales 200 trirremes. Ahí entendéis, digamos, la importancia militar de pronto que adquiere las minas del Laurión, ¿no? Es decir, Temístocles es consciente de que no se le puede hacer frente a los persas sin una armada poderosa, y hay que esos barcos hay que fabricarlos. Esos barcos hay que fabricarlos. Hay que fabricar 200 trirremes para poder acercarse a la masa naval, ¿no? que tienen los persas, o que los persas amenazan con mandar. Gracias, Alex. Mercedes, continúa tú. Un filón descubierto 40 años después.
un filón descubierto 40 años después. En los siglos V antes de nuestra era y el IV también, la ciudad ateniense obtuvo importantes ingresos procedentes de la explotación de este tercer contacto beta. Su descubrimiento real probablemente se remonta al último cuarto del siglo VI antes de nuestra era. De hecho, dadas las limitaciones de la minería, no está clara la coincidencia entre el descubrimiento del filón y la obtención de unos ingresos de 200 talentos en el 483 antes de nuestra era. Tal y como los historiadores han considerado durante mucho tiempo sobre la base de una mala traducción de un pasaje de la Constitución de los atenienses de Aristóteles que se refiere a las minas. De hecho, el descubrimiento se produjo sin duda unos decenios antes de la ley naval de Temístocles, probablemente hacia el año 520 antes de nuestra era, según se ha confirmado mediante el análisis de monedas atenienses de la época. Parece que la explotación del tercer contacto beta se corresponde con la aparición de un nuevo tipo monetal de plata en Atenas, el tetradracma, con la lechuza. Esta época de la historia de la minería ateniense fue denominada en la antigüedad con el nombre del periodo de la lechuza lauriótica. Ya sabéis, ya que habéis visto las semanas anteriores la lechuza, ¿no? El tetradracma, ¿no? Bueno, pues ya sabéis de dónde viene, ¿no? Surge precisamente de la aparición de este filón de plata del laurión. Continúa, Mercedes. De la lechuza lauriótica, lo que confirma el vínculo existente entre la presencia de estos filones y el cambio en la acuñación coetánea ateniense, compuesta exclusivamente de plata proveniente de las minas de Laurión. Esta moneda de plata, de gran reputación debido a la calidad del mineral de Laurión, se impone en la época clásica como moneda de intercambio internacional a escala del Mediterráneo oriental, lo que contribuyó a la preponderancia comercial de la ateniense. Es tan importante el valor simbólico del tetradracma ateniense con la lechuza, que cuando los atenienses quisieron cambiar luego el logotipo, no pudieron. Porque la gente ya había asociado la lechuza, ¿no? Había asociado la lechuza al valor de la moneda y ya era muy difícil cambiar ese criterio en la gente, ¿no? Gracias, Mercedes. Charo, termina tú, por favor. La guerra del Peloponeso, aunque lo veremos más adelante, pero nos anticipamos a él. La guerra del Peloponeso y el colapso de la producción. Los beneficios procedentes de la explotación de las minas de Laurión contribuyeron en gran medida a sostener la política imperialista de Atenas en el siglo V antes de nuestra era, lo que explica la voluntad de Esparta de dificultar la extracción de los recursos metalíferos desde el principio de la guerra del Peloponeso mediante incursiones militares en la región de Ática y especialmente en Laurión, con el objetivo de devastar la infraestructura de producción. Pues los espartanos eran conscientes de que la guerra no dependía tanto de las armas como del dinero que permitía su fabricación a gran escala. Parece que estáis hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando se habla en estos términos, ¿no? Cuando se habla en estos términos, impresiona, ¿no? Impresiona pensar en el mundo griego y de pronto darte cuenta de que lo que le permite a Atenas enfrentarse a los persas, entre otras cosas, son los recursos económicos, y unos recursos económicos que están apoyados en esas minas del Laurión, y que esto que le va a dar a Atenas su poderío, ¿no? Va a ser precisamente lo que los espartanos luego quieran también liquidar, porque saben que no pueden hacerle frente a Atenas mientras Atenas tenga los recursos que tiene. Esparta podrá tener el mejor ejército griego, podrá tener los soldados mejores entrenados, podrá tener el mayor número de soldados,
pero quien tiene el dinero para comprar armas y comprar soldados es Atenas. Y lo tiene porque tiene las minas del Laureo. Y entonces en la guerra del Peloponeso, Esparta será consciente de que si no le cortan el suministro de plata a Atenas, no es posible vencerla. De hecho, en la guerra del Peloponeso, Esparta rodeará a Atenas, pero las murallas, en ausencia de artillería, las murallas atenienses son suficientemente sólidas y como los dirigentes atenienses han tomado la precaución de amurallar la salida de Atenas al mar para garantizarle a Atenas un contacto marítimo ininterrumpido, habiendo dinero, no tengo nada que temer a las tropas espartanas que asolan mis campos, que destruyen mis cosechas. Bueno, pues las compro. Compro fuera lo que tenga que comprar. Traigo de fuera lo que tenga que traer. ¿Vale? Los espartanos, nos dice el texto, eran conscientes de que la guerra no dependía tanto de las armas como del dinero que permitía su fabricación a gran escala. Continúa, Charo. Sí. Con razón se dice que el dinero es el nervio de la guerra. No lo dudes, no lo dudes. Vamos a ver, todas estas cosas hay que matizarlas, ¿vale? Es decir, en un golpe de mano, evidentemente, en un golpe de mano, el que tiene más armas, tienes mayores posibilidades, ¿vale? Pero como el primer golpe de mano no salga bien, lo que define el curso del resto de la guerra es la capacidad económica de producción, de compraventa, que tenga cada uno de los contendientes para reponer y reponer y reponer el material destruido, ¿no? Continúa, Charo. Sí. La primera invasión estuvo bajo las órdenes del rey espartano Arquidamo II en el año 430 antes de nuestra era, y la segunda tuvo lugar en el año 427 antes de nuestra era. La siguiente invasión fue en el 427 antes de nuestra era. Aunque la minería fue sin duda afectada por la destrucción de los inicios de la guerra, ligada a la estrategia de Pericles de disminuir los efectos de las incursiones, con los habitantes al abrigo de los muros largos. Los muros largos es la fortificación que hizo Atenas para llegar hasta el mar. Fue un gigantesco pasadizo que creo que tenía 150 metros de ancho entre muro y muro. ¿Vale? Sí. Como un canal o algo así parecido, ¿no? Como un canal, pero en tierra. En tierra. Que permitía la comunicación del puerto con la ciudad, ¿no? Totalmente amurallado. Creo que tenía, José lo recordará mejor, creo que estamos hablando de 6 kilómetros de largo, una cosa así. ¿Puede ser, José? Sí, son 3 muros además. Son dos muros más estrechos y un tercero hacia oriente, y los 3 desembocaban en el mar. En el mar, ¿no? Sí, más o menos, y unos 6 kilómetros, ¿no? 6-7 kilómetros. 6-7 kilómetros. Entonces, eso le garantizaba, digamos, a Atenas, digamos, esa independencia con respecto a la flota, ¿no? A mantener la flota. Continúa, Charo. Sí, con los habitantes al abrigo de los muros largos y el abandono de la chora al enemigo. La chora es el campo donde están los cultivos, ¿no? Dices, bueno, pues vale, te has quedado con los cultivos, te has quedado con las cosechas, ¿vale? Pero en Atenas no entras, ¿no? Continúa. Los daños no fueron irreparables y la producción minera continuó. Por otra parte, la paz de Nicías, firmada en el 425 antes de nuestra era, evitó eventuales invasiones durante 12 años. Se abrió un periodo beneficioso para la economía ateniense. Y la actividad minera fue pujante en el 424 antes de nuestra era. El vendedor de salchichas, que protagoniza la comedia de Aristófanes, titulada Los Caballeros, planea adquirir una concesión minera. En el año 414 antes de nuestra era,
El propio Aristófanes, en Las Aves, promete a los jueces que van a premiar su obra y que nunca les faltarán las lechuzas del Laurión. Dice Aristófanes, dice, si me dais el primer premio, nunca os faltarán lechuzas, ¿no? Nunca faltarán lechuzas en vuestra mano. Taina, por favor, vamos a ver cómo era la mano de obra que trabajaba en las minas. Exacto. A ver. ¿De dónde sacaban tantos esclavos? ¿Cómo dices? ¿Cómo ¿De dices? dónde sacaban tantos esclavos para hacer todo eso? Y de la guerra, de la guerra. Sí, eran gente sometida a esclavitud o por prisioneros o por castigo. Ah, por castigo también. Adelante, Taina. Una mano de obra servil, numerosos mineros y esclavos, una mano de obra abundante. Los mineros eran casi exclusivamente de condición servil. Muchos de ellos eran bárbaros. Consultando las listas de trabajadores inscritos en el siglo IV antes de nuestra era, se encontró un tercio de tracios. Como es frecuente en el caso, para las personas asignadas a tareas serviles, han sobrevivido los nombres de pocos de ellos. Solo se identificó en una inscripción. Un menor de origen paflagonio y admirador de Homero. Atotas, que compara su esfuerzo con el de los héroes. Se proclama a sí mismo descendiente de Pilémenes, asesinado por Aquiles. Aquí tenéis una imagen, una representación, ¿no?, de mineros griegos en una tablilla de terracota, ¿no? Gente, no sé si se alcanza a ver el dibujo. Ahí está. Entonces ahí tenemos en el dibujo los mineros que están con un martillo labrando la tierra, ¿no?, sacando la tierra, y otro que va llenando espuertas y dándoselas a otro más pequeño que las va subiendo hacia arriba. Para ir sacando el mineral de la producción. Como en las minas del Congo hoy en día. Exactamente igual. Sí. Continúa, Taina. En cualquier caso, no existe registro de hombres libres empleados en las minas con estatus de asalariado. El número de esclavos era muy importante. Es difícil establecer una cifra precisa. Se considera que por lo menos 10.000 y probablemente incluso 15.000 de los 20.000 esclavos mencionados en el anterior pasaje de Tucídides trabajaban en los talleres de superficie y en las minas. La guerra del Peloponeso y el colapso de la producción. Es el título Vale, sí. Claro, trabajaban. Si el número de trabajadores varió significativamente durante el periodo clásico en función de la coyuntura minera, se trata, en cualquier caso, del único ejemplo conocido de concentración de esclavos en la antigua Grecia, que condujo a la creación de canales comerciales importantes para destinar a Atenas el flujo de esclavos que las minas necesitaban. Es decir, tener 10.000 esclavos que además se te van muriendo de forma cíclica dentro de la producción, mantener 10.000 o 20.000 esclavos implica que tienes que tener un canal comercial de suministro de esclavos. No es meramente esclavos que pasaban por ahí. Es un suministro continuo de esclavos y un canal comercial, una organización política y militar que te permita suministrar todos esos esclavos a la producción de la mina. Cuando veamos a la gente filosofando en el ágora, no debemos olvidarnos de quiénes son los que están permitiendo ese esplendor, ¿no? Igual que cuando nosotros ahora estamos conectadas por Zoom con nuestros teléfonos móviles, no deberíamos perder de referencia de dónde sale El litio, el coltán, los minerales con los que nuestro modo de vida es posible.
inclusive el modo de vida de los pobres aquí. No solamente el modo de vida de los ricos, sino el modo de vida de la gente precaria, de la gente pobre, ¿no? En Grecia, ese modo de vida se apoyaba, entre otros recursos. Habíamos visto antes la cerámica, habíamos visto las materias primas, el comercio, sí, pero también estaban las minas del Laurión, ¿no? Y la tremenda cantidad de mano de obra esclava que lo permitía. Gracias, Taina. Juanra, continúa tú, por favor. Orígenes y consecuencias de la utilización masiva de mano de obra esclava. Este gran número de esclavos... ¿Qué les daban de comer y cuántas horas trabajaban? ¿Sabéis algo de eso? No, pero bueno, alguna pista podremos tener. Poco y mucho. Digamos, poco de comer y mucho de trabajar. Eso no lo dudes. No lo dudo, pero ¿qué comida comían? Lo más barato que se pudiera encontrar. Igual que ahora, Marta. Bueno, maíz no había. No, la dieta griega básica eran aceitunas y queso. Sí. ¿Te parece que les daban queso? Dudo yo que comieran mucho queso. Digo que esa era la dieta básica de un griego normal. Claro. Poca verdura, poca carne y prácticamente nada de cereal, porque el trigo era muy escaso. Estos estarían a centeno, agáchate. Si eso era lo que comía un griego normal, pues imaginaros lo que comía un esclavo. Claro. Estos estarían a centeno, que era el alimento del ganado, ¿no? Bueno, ya está, claro. Bien, adelante, Juanra. Pobre gente. Vale. Este gran número de esclavos se explica debido al alcance del trabajo. Se estima que la producción de una tonelada de plata requería de 500 a 1000 esclavos al año. Una concesión modesta de las que había más de un centenar cuando las minas eran prósperas. Tenía por lo menos 30 trabajadores, mineros, cargadores, cribadores, guardianes, etc. O incluso más si la distancia que tenían que recorrer los porteadores desde el lugar de la extracción hasta la entrada de la mina superaba algunas decenas de metros, sin tener en cuenta todo el personal asignado a los lavaderos y hornos. Explotaciones como la de Sosías de Tracio empleaban miles de esclavos. El recurso masivo a la mano de obra esclava se explica también por su bajo coste. Si alquilar un esclavo costaba una media de 5 óbolos, de 2 a 3 óbolos para comida y ropa y 1 o 2 para la amortización contable, 1 óbolo para su alquiler propiamente dicho, constituía en realidad una suma módica, teniendo en cuenta que los beneficios de su trabajo eran susceptibles de su trabajo, teniendo en cuenta que los beneficios que su trabajo eran susceptibles de producir. Este bajo coste laboral comportaba dos consecuencias para los empresarios. Por una parte, la actividad minera era particularmente rentable, puesto que los beneficios netos no se alejaban de los beneficios brutos de las minas modernas. Por otra parte, esto llevó a los concesionarios a descuidar las ganancias de los nuevos métodos de explotación les podían haber procurado. Es decir, nos dice el autor del artículo, dice, los concesionarios de esta explotación esclavista no tenían ningún interés en mejorar la tecnología ni el transporte, porque la mano de obra era tan barata que no había ninguna máquina que pudiera mejorarlo. ¿Vale? Continúa, Juanra. Levanta un poquito el texto. Sí, señor. Por ti lo que haga falta. Los ojos para abajo, vale. Esto explica la utilización constante de hombres en lugar de animales para maniobrar o acarrear las piedras para trituración del mineral, el carácter no sistemático de la instalación de cabrestantes para llevar a la superficie el material extraído de los pozos, la exigüedad de las galerías que excavaban los esclavos y la estrechez que dificultaba la circulación de trabajadores y de mineral e impedía el transporte rodado. Al respecto, Eduard Ardillon señala que el concesionario, que disponía solo de unos años antes que él
para explotar su concesión tenía el máximo interés en llegar a los filones. Esto es importante, es decir, las concesiones no eran a perpetuidad. Las concesiones las daba la ciudad por 1, 2, 3 años, por un plazo determinado, ¿vale? Entonces, claro, el empresario, entre comillas, o esclavista de turno, estaba abocado a obtener la mayor ganancia posible en el menor plazo de tiempo. ¿Vale? No le interesaba ni hacer grandes instalaciones, ni desarrollar tecnología, ni producir cambios importantes en el modo productivo. Para nada, lo que necesitaba, si tenía una concesión de 2 años, era hacer todo el dinero posible en esos 2 años. Con lo cual, maltratar a la mayor cantidad de gente posible era lo más rentable, sobre todo si la gente era barata. Y por otro lado, solo le interesaba atacar los filones con una ley mayor, porque pretender ahorrar para el futuro explotando filones menos rentables no tenía ni pies ni cabeza, porque iba a perder la concesión y le dejaba el dinero al siguiente concesionario que hubiera, ¿no? Continúa, Juanra. Una galería estrecha podría ocuparle 3 meses, mientras que una galería más grande habría requerido 6 u 8 meses a sus obreros. Habría sido, en su opinión, perder un tiempo valioso, tiempo en un trabajo inútil. Era mejor explotar durante 3 meses un depósito de buena galena y pagar los costes de 10 porteadores en lugar de llegar 3 meses más tarde y obtener el escaso rédito aportado por 10 esclavos. Es así como la abundancia de la mano de obra, proporcionada en su mayoría por la esclavitud, perjudicó en cierta medida no tanto el rendimiento de la mina como el progreso de los métodos de explotación. Gracias, Juanra. Marí, por favor, continúa tú. Condición y organización del trabajo. Las difíciles condiciones del trabajo. El bajo valor monetario de los esclavos y su abundancia relativa explica el carácter particularmente duro de sus condiciones de vida en la Orión, como en todas las minas antiguas. La mano de obra no era costosa, por lo que no existía preocupación por perfeccionar los métodos de explotación. Los obreros se movían por galerías estrechas e insalubres, lo que les obligaba a extraer el mineral en cuclillas, de rodillas e incluso tumbados en una atmósfera sobrecalentada por el calor de las lámparas y de los cuerpos, y normalmente ritmo al cual se sucedían los equipos y que implicaba que los trabajadores se alimentaran en el interior de la mina. Prueba de ello es el hallazgo en las galerías de restos de comida y osamentas de ciervo. Aunque Ateneo describe a los esclavos encadenados, es probablemente que esto corresponda a una realidad ulterior bajo influencia romana. De hecho, Ateneo especifica este punto en el marco de la historia de una rebelión de esclavos menores de edad a final del siglo II antes de nuestra era, y no hay certidumbre de que unas cadenas encontradas en la mina se usaran para encadenar esclavos. Ante todo, porque los esqueletos encontrados in situ no tienen marca de hierro, a excepción de la pierna de un individuo que no ha podido ser datada. Incluso sin estar encadenados, la mortalidad de los esclavos fue importante, tanto en las minas como en la superficie, debido a la naturaleza tóxica del polvo y los vapores de plomo. Olivier Picard calcula que la expectativa de vida de un esclavo a tiempo completo no superaba los 4 a 5 años. Funciones. Los esclavos u hombres libres que trabajaban en las minas tenían funciones bien definidas. Los más competentes, los mayores de edad, Entiendo que es un error, sí. Eran asignados al frente del corte. A menudo se trataba de hombres
hombres robustos, al contrario de los porteadores, sin duda niños, la mayoría encargados del transporte del mineral en las estrechas galerías. La tarea de los obreros destinados a trabajar en la superficie, consistente en la separación y trituración de las muelas y lavaderos de material, pertenecían a la categoría de maniobra de poca pericia, que no era el caso de los fundidores encargados en el extremo de la cadena para operar la delicada transformación de mineral crudo clasificado en lingotes de plata y plomo. De la dirección de este conjunto de trabajadores se encargaba un epístates, maestro minero o maestro fundidor, encargado en un caso de la búsqueda y extracción de mineral y en el otro de supervisar el lavado, selección y fusión en las mejores condiciones de la galena extraída. Eran ayudados por guardias responsables de controlar y estimular a los trabajadores, incluso si ello comportaba castigar a los menos eficaces. La cuestión de las revueltas. Interesante. En la superficie, un sistema de vigilancia de esclavos probablemente estaba más o menos organizado. Se supone que las torres que salpicaban la Aurión y de las cuales quedaban restos eran puestos de observación y guardia de guarniciones oplitas. La presencia de estas infraestructuras podría indicar la importancia del temor de los atenienses a un levantamiento general de los esclavos de la Aurión, aunque si los testimonios de rebelión que se conservaban son pocos. Además de la deserción durante la ocupación espartana de Decelia en 403 antes de nuestra era, se sabe que la Aurión sufrió 2 revueltas de esclavo en el periodo helenístico. La de 134, eco de la gran revuelta de esclavos de Sicilia, la menciona Paulo Orosio, citando un pasaje perdido de Tito Livio. La otra revuelta, más seria, sobre 100 antes de nuestra era, se conoce gracias a Ateneo, citando al filósofo Posidonio, quien informa que habiéndose rebelado, mataron a los oficiales asignados a la seguridad de las minas. Además, que se apoderaron de la fortaleza de Sunión y durante mucho tiempo alimentaron Ática. Incluso se asumió que acuñaron su propia moneda durante el periodo en que controlaba el distrito de Aurión. Sin embargo, según la documentación, da la sensación de que se trató de casos aislados y las precauciones tomadas eran suficientes para limitar su multiplicación. Gracias, Mari. Luisa, termina tú el párrafo. Las explotaciones mineras de la Aurión tienen los pozos verticales más profundos de la antigüedad. De una sección rectangular o cuadrada de menos de 2 metros de ancho, a veces descienden a más de 100 metros, 119 metros para la más profunda, pero más generalmente entre 50 y 60 metros. ¿Sois conscientes de lo que implica una chimenea de 100 metros de profundidad? Sí, horrible. Es algo tenebroso, ¿eh? Mete miedo. Horrible. La chimenea, estamos hablando de las chimeneas, ¿no? Las chimeneas. Continúa, Luisa. Se cortan de forma muy uniforme, de modo que cada lado es plano. Su verticalidad es sorprendente. La plomada denuncia en los pozos más profundos solo una desviación insignificante. Erwan Andelion estima que 2 trabajadores tardaban 20 meses en excavar un pozo de 100 metros de profundidad. Las galerías eran estrechas, de 50 a 60 centímetros de ancho, 60 a 90 centímetros de alto, lo que no facilitaba el trabajo y el movimiento de los mineros ni la evacuación del mineral extraído. Ni dicho sea de paso, ni la evacuación en casos de accidentes, No, en absoluto.
¿vale? Y las a ver cómo hacían sus necesidades. Y las necesidades, es decir, efectivamente. Adelante, Luisa. Cuando las excavaciones eran más grandes, los trabajadores dejaban porciones de roca pobres en minerales que servían como pilares, hornos. También fue posible utilizar el apoyo forestal local, como lo demuestran nuestras fuentes literarias y arqueológicas, aunque esto distaba mucho de ser la norma. La estrechez de las galerías permitía limitar en la mayoría de los casos el riesgo de derrumbe. Además, aceleraba la progresión. Los mineros atacaban el frente corte excavando muescas de 12 centímetros de ancho en toda la altura de la galería. Después de 5 muescas, toda la galería de 60 centímetros de ancho había progresado desde la profundidad de estas muescas. El trabajo duraba unas 10 horas, lo que corresponde a la velocidad de rotación de los equipos y a la capacidad de iluminación de las lámparas. Edward Albion concluye que tal organización fue deliberada porque permitió al superior observar el buen funcionamiento del trabajo y posiblemente sancionar a los demasiado poco eficaces. Al cabo de un mes, la galería se había excavado 10 metros. Fijaos qué interesante. Al esclavista no le interesa tanto la productividad como el ritmo. ¿Vale? Es decir, sabiendo que haciendo franjas de 10 centímetros se consiguen hacer los 60 centímetros de ancho y que esos 60 centímetros de ancho se realizan por el equipo de trabajo en 10 horas, él sabe que cada vez que cambia equipo... Pero tenía que ser gente muy pequeña y muy delgada. Ay, ya se ocuparían... 30 centímetros de ancho, niños. Ya se ocuparían con la alimentación. No, pero con un pipín. Que constitucionalmente fuera, no sé. 60 centímetros de ancho es claro, es poco más que un niño. Claro, es muy poco. Desde luego, Ulises no iba a entrar ahí dentro. No, ni Ulises, ni nada, 60 centímetros, que es muy poco. No entraba. Es decir, era gente muy maltratada, ¿no? Muy maltratada la que estaba ahí. Adelante, Luisa. Vamos a ver las herramientas. Herramientas. La explotación de los pozos y galerías se hacía con la ayuda de un martillo de 2,5 kilos de mango corto de 20 a 30 centímetros de madera de olivo y cuya cabeza tenía una punta de 4 lados para romper la roca por un lado y una cabeza plana por el otro. Esta cabeza plana se utilizaba para golpear cinceles de doble cara o varillas metálicas de 2 a 3 centímetros de diámetro, llamados punteros de cantero, soix, de 25 a 30 centímetros de largo y con un extremo biselado de 4 caras afilado. Dada la naturaleza muy dura del mármol en la que se excavaron las galerías, se estima que un trabajador tenía que utilizar entre 10 y 13 puntas en 10 horas de trabajo. Se cargaba las puntas por la fricción contra el mármol, ¿no? Claro, herramientas que tenía que reparar y afilar regularmente. Ello a pesar de que estas herramientas de hierro martillado y templado estaban hechas de un metal de excelente calidad hasta donde podemos juzgar por la nitidez de las marcas dejadas en los mármoles de caliza más duros. El pico, que suele consistir en una punta de 4 lados en un lado, un martillo capaz de clavar en un punto o esquina en el otro, es la tercera herramienta básica. Se han encontrado varias copias de estas herramientas abandonadas en las galerías. Se utilizaban generalmente para atacar las partes más frágiles de la roca. Los trabajadores también utilizaban ganchos de hierro para recoger los escombros que se recogían en cestas de esparto o cuero que otros esclavos, generalmente un niño o un joven, siendo su corpulencia más adaptada a la estrechez de las galerías, arrastraba por el pozo, desde donde eran elevados por un sistema de poleas. Hoy en día podemos observar en la superficie de los restos de los muros bajos que se utilizaban como anclajes para grúas. Los mineros utilizaban pequeños candiles de terracota para la iluminación, idénticas a las utilizadas habitualmente por los griegos de la época en sus actividades cotidianas, que humeaban mucho y consumían una parte del escaso oxígeno de aire. Normalmente tienen una sola boquilla, pero se han encontrado con varias boquillas,
y luego se utilizaron para iluminar intersecciones importantes o grandes obras de construcción. En las galerías concurridas se creó un pequeño nicho en las fachadas, de trecho en trecho, para acomodar una lámpara fija. Su capacidad permitía unas 10 horas de iluminación, lo que habría sido equivalente a la jornada laboral de un trabajador. Así lo confirma un pasaje de Plinio el Viejo, 33, con la ayuda de galerías conducidas a grandes distancias. Las montañas se excavaban a la luz de las lámparas, cuya duración se utilizaba como medida en el trabajo. A su término, un nuevo equipo se hacía cargo de la operación de las minas día y noche. Es tremendo. Como estaban, tremendo, como estaban bajo la luz de las lámparas, quedaba exactamente igual que fuera de día que de noche. Se trabajaba en dos turnos, ¿no? Y la duración de esos equipos les permitía... Efectivamente, efectivamente. Estamos en ventilación, ¿no? Sí, adelante. Ventilación. A estas profundidades el oxígeno es escaso. Prueba de ello es que las excavaciones arqueológicas realizadas hoy en día en estas galerías subterráneas han demostrado que en ausencia de sistemas de ventilación como deben haber existido en la antigüedad, es imposible permanecer más de 30 minutos a una profundidad superior a 30 metros. La atmósfera estaba viciada dado que las galerías eran estrechas y la actividad intensa. La respiración de los hombres en el trabajo, la alimentación de las lámparas que consumen aproximadamente tanto oxígeno como un hombre en reposo mientras producen dióxido de carbono, la acumulación de polvo en el aire, requieren una renovación constante de este último. Es por ello que la ventilación artificial era una cuestión esencial para los mineros, con el objetivo de respirar 180 metros cúbicos por hora para cada hombre en el fondo. Al provocar una corriente de aire, los movimientos de ida y vuelta de los recipientes suspendidos de la polea que remontaban el mineral a la superficie podían ayudar a hacer las galerías parcialmente más respirables, pero la renovación del aire se aseguraba principalmente separando el pozo a lo largo de toda su altura, en dos espacios desiguales, gracias a un tabique estanco hecho de madera calafateada con arcilla. Esta partición, que también proporcionaba un acceso seguro al pozo, probablemente consistía en troncos de madera fijados sobre travesaños, que a su vez se colocaban en muescas en la pared del pozo, que aún hoy son visibles. A un lado del mamparo había unos rudimentarios escalones de madera que permitían a los mineros descender a la mina y subir a la superficie. Los 2 tercios restantes se utilizaban para levantar roca estéril y mineral. Entonces lo que hacían era utilizar el pozo, partirlo en dos, dividirlo en dos y generar un efecto chimenea, ¿no? Para que el aire circule y extraiga, mediante el efecto chimenea, extraiga el aire caliente, ¿no? Y pueda introducir el aire frío. Continúa, Pepa. La distinción entre estas dos columnas provocaba un movimiento de aire que contribuía a la renovación de la atmósfera de la mina, a través de un fenómeno de sifón, especialmente cuando uno de los 2 compartimentos era ampliado por una chimenea de superficie. Un flujo ascendente de aire caliente viciado en la sección grande del sifón era compensado por un flujo descendente de aire frío en la sección pequeña, siempre que la temperatura en el interior de la mina fuera más alta que en el exterior, como era el caso en invierno e incluso en verano para las minas más profundas. Por si esto fuera poco, la circulación de aire se veía forzada por el encendido de un fuego en la parte inferior del pozo, debajo de uno de los conductos. El aire más ligero y caliente aspiraba el aire del ambiente cuando subía a la superficie, mientras que el aire fresco fluía hacia abajo a través del conducto libre restante. De lo contrario, la chimenea de ventilación podía colocarse en la superficie. Del mismo modo, existían pozos paralelos para crear una corriente de aire, y cuando 2 pozos remotos accedían a las mismas galerías, se tenía cuidado de que fueran excavados a diferentes alturas para facilitar la ventilación. El pozo, digamos, la galería se hace con pozos a diferente altura para que por diferencia de presión se produzca el flujo de aire, ¿vale? Adelante.
Además, para ahorrar aire en las minas, los mineros se aseguraban de que las galerías innecesarias estuvieran bloqueadas con material excavado. Antes de ser transportado a la superficie, el mineral extraído se clasificaba primero por peso. Solo se conservaban las piezas más pesadas, ya que esto indicaba la presencia de plomo argentífero y más denso. Y color. La presencia de granos negros, característica de la galena pura, era discriminatoria. Los mineros eran muy rigurosos en el momento de la extracción, como lo fueron durante esta primera clasificación. En las galerías exploradas hoy en día no se encontró ningún mineral que contuviera más del 10% de plomo. Los elementos innecesarios pueden ser utilizados en la propia mina para operaciones de elevación, soporte o ventilación. Lo que se consideraba utilizable se sacaba a la superficie para varias operaciones de selección y procesamiento en diferentes talleres situados en las cercanías. 3/4 partes del material extraído no era utilizable, por lo que era imperativo limitar su movimiento lo más posible antes de procesar. Los trabajadores comenzaban con la trituración para separar el mineral útil de su ganga, utilizando masas de hierro o piedra en morteros de piedra. Los montones de roca estéril resultantes todavía son visibles hoy en día alrededor de los pozos y permiten a los arqueólogos evaluar la cantidad de escombros evacuados por los mineros. Gracias, Pepa. Bueno, lo dejamos aquí. Creo que os habéis hecho una idea de en qué se basaba la economía ateniense y cómo eran estas minas del Laurión, que es un asunto del que rara vez se habla, pero que no deja de ser un ejemplo de cómo era la explotación minera con esclavos en todo el mundo antiguo, ¿eh? Porque cuando los romanos lo hagan, lo harán también 3/4 de lo mismo, con procedimientos un poquito más sofisticados, ¿no? Porque la tecnología avanza, pero basado también en el mismo tipo de explotación humana principalmente, ¿vale? Jorge. Sí, Didi. En relación a esto, los romanos copiaron en gran medida el sistema griego. Es verdad que utilizaron obras de ingeniería bastante más avanzados, como es el caso de las médulas en León, obras de ingeniería hidráulica, pero esto solo lo hacían los romanos cuando la explotación minera tenía un valor extraordinario. En el caso de las médulas se convirtió en las minas de oro más importantes de todo el Imperio Romano. Entonces, por eso se entiende que hicieran esas obras hidráulicas. Que gastaban lo que hiciera falta. Pero en general las minas de explotación romanas eran básicamente como se han descrito aquí. Yo quiero hacer una propuesta, una sugerencia, y es que si queremos ver minas, son romanas, pero con la misma técnica que la que hemos leído ahora, y se organiza un grupito que viaje a Extremadura, podemos visitar la mina de La Jayona. Las minas de La Jayona son unas minas de hierro que comenzaron a cielo abierto, pero luego acabaron, como muchas de estas, y se describen también en el texto, acabaron entrando dentro del terreno y haciendo galerías. Es espectacular, es una montaña convertida en un queso de Gruyère llena de túneles. Está en la frontera con Sevilla y Córdoba, ¿no? Sí, está en la frontera. No es mucho recorrido desde... Son preciosas. Donde el pueblo. Entonces, bueno, pues ya sabéis, en Extremadura, además de restos romanos... Que el pueblo hable, el pueblo... Tenemos Mérida... Alfonso y Sara no quieren ir porque no les gusta la comida de allí. Tenemos Mérida... Principal problema que tenemos, sí. El jamón. Tenemos Mérida ahí al lado, que nos ofrece también un parque arqueológico extraordinario y muchos restos más. Pero la mina de La Jayona está aproximadamente a 1 hora escasa en el caso nuestro, del pueblo, pero bueno, no está lejos. Es público, es de visita pública. Los guías son magníficos. Yo he ido muchas veces y en general los guías son muy buenos. Lo único que hay que es concertar la cita.
y es prácticamente, te tiras toda una mañana visitando galerías tal y como se excavaban en época romana, que básicamente es como se excavaban en tiempos de los griegos. Y este detalle de los pozos pequeños donde introducían niños, allí se ve, se puede ver. Qué bueno, José. Muy bien. Bueno. Animaros. Que el pueblo hable, que el pueblo hable. A ver. Y vamos, en cuanto se organice, nosotros Ahora iremos. podéis llevar un tupper con paella si queréis, no hay problema. Sí, nosotros no nos adaptamos a nada de lo que hay ¿Qué aquí. necesitaríamos? Podemos llevar de todo. 3 o 4 días necesitaríamos. Semana Santa, perfecto. Sí, yo creo que para poder hacer el viaje con un poco de tranquilidad y bueno, el tema de la estancia, digamos, bueno, por lo menos nuestra casa la tenéis a vuestra disposición y eso son 8 personas, ¿no? Las que caben, más o menos. Y o sea que se podría también organizar de alguna manera para poder hacer un grupito, ¿no? Y dicen que los desayunos en esa casa son la hostia, ¿no? En Casamati, sí. Casa Mati. Gorrones del mundo, unidos. Yo me uno, yo me uno. Sí, yo también. Yo esta no me la pierdo tampoco. Oye, pues por Pascua, que son más días. Y que haga menos frío, claro, que esté más. Y que haga menos frío. Ahí, para que os hagáis una idea, la parte más profunda de la mina, que es una, no es, la galería acaba en una especie de bóveda a unos, yo creo recordar, a unos 30 metros más o menos de profundidad, y es una auténtica bóveda de las que salen todas las galerías en diferentes direcciones. Es muy impresionante, ¿eh? Es espectacular, sí. Pásanos luego una foto por el chat para ir animando. Ya busco yo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, compañera. Seguimos el viernes que viene. Igualmente. Buen fin de semana. Disfrutar. Chao. Chao. Adiós. Mucho.